Ah, ahora de cemento los hace. Sí, ahora es ese. Sí. Ah, los conoció. Coco, una gran persona. Vos sabés que con el Coco, cuando todavía estaba en condiciones de Coco, jugábamos al fútbol. Todos los ferroviarios, todos los ferroviarios jugaban al fútbol. Y hubo algunos que incluso llegaron a jugar en los clubes de acá, que no eran de la Francia, pero que jugaban para los clubes de acá. En esa época Alianza, que ahora no existe más, y el Atlético, como se le llamaba antes a lo que ahora es el Cultural. Y había gente que trabajaba en el ferrocarril. Claro. Ah, jugaba para la Alianza. Y hemos jugado, ¿y sabés dónde teníamos el campito de entrenamiento? Ahí en el mismo terreno del ferrocarril, al frente, no sé si alguno de ustedes recuerda lo que era Casa Casado, que hasta hace poquito era de Pablo Ríos, ahí en la esquina de la escuela, para ver una cuadra, la esquina. Ahí había un campito que jugábamos al fútbol hasta que ya no se veía más, era noche cerrada y todavía estábamos ahí corriendo, jugando a la pelota. Y más o menos como ustedes cuando van al ferro. Empiezan a las 3 de la tarde y son las 6 y no vuelven a casa. Bueno, ahora ya ha quedado chiquito el espacio porque han puesto plantas, ¿no es cierto? Incluso ahora van a hacer otro playón ahí. Pero ese era el lugar de entrenamiento que teníamos para jugar al fútbol. ¿Cómo se sintió el día que se hizo toda la remodelación, que se resignificó ese espacio? Cuando vio, en ese momento fue muy mágico, además que justo pasó el Vos tren. sabés que no tengo vergüenza de decirlo, no tengo ninguna vergüenza de decirlo. Yo lloré como si fuera un chico. Sí, fue muy emocionante porque uno tiene... Ustedes ahora están en la mejor edad de la vida. Todos ustedes. Todo lo que ustedes junten ahora de experiencias vividas en la niñez, o dentro de unos años en la adolescencia, es lo que nos va a dejar marcados para toda la vida. Entonces, yo tengo un sentimiento muy especial, como les decía recién, por el ferrocarril, porque me crié arriba de los trenes, viví todo eso, mamé toda esa experiencia de ver los trenes. Yo voy a cumplir 66 años ahora en agosto, y yo escucho que viene el tren y salgo a la vereda de mi casa a mirar el tren. Claro, El día de hoy, el día de hoy. a contar los Y vagones. cuando fue, sí, cuando fue la puesta en valor de nuevo de los terrenos ferroviarios y sobre todo de la estación, nos emocionamos muchísimo porque incluso a mí me había llamado Laura Balatore, que era la directora de Cultura de la Municipalidad, para pedirme precisiones sobre qué gente invitar, para que vinieran ex empleados del ferrocarril, que muchos vinieron, yo le di muchos nombres y muchos vinieron. Y claro, ese reencuentro significó mucho para todos los que estábamos presentes ahí. Y recuerdo perfectamente, porque como yo vivo cerca del ferrocarril, entonces tengo más o menos ya los horarios establecidos de los que pasa el tren. Le dije a Laura, mira, si tenemos suerte, cuando estemos en el acto va a pasar el tren. No me digas, ¿sí? Ya vas a ver. Y dicho y hecho. A las 10 y algo pasó el tren que el tipo el que manejaba, el conductor del tren, tuvo la buena idea de parar. Paró Todo el el mundo tren se porque vio sacó esa todo eso foto. y el acto que se estaba realizando ahí y paró. Que Fermi fue a saludarlo, le agradeció que hubiese parado y incluso le regaló el souvenir, que era un mate. Le regaló un souvenir. Eso fue un momento hermoso. Uno de los más hermosos que hemos Como vivido me en este pueblo, imagino que sí. irá a ser el momento en que vuelva a parar un tren de pasajeros. Que vuelva a parar un tren de pasajeros, un coche motor, lo que sea. Están volviendo de a poquito. Están volviendo en algunos lugares. La provincia del Chaco tiene, la provincia de Santiago del Estero tiene, la provincia de Buenos Aires tiene, la provincia de Río Negro tiene, la provincia de Catamarca tiene trenes. Porque además de económicos, son Nosotros ecológicos. que decimos, nuestros gobernantes que dicen que Córdoba es el corazón del país, que Córdoba es el motor del país, y qué sé yo, no tenemos trenes de pasajeros en Córdoba. Y los tiene Santiago del Estero, sin desmerecerlo, no hay que desmerecerlo, ¿no es cierto? Que son provincias más pobres que la nuestra. Y tienen. Y el Chaco también tiene. Entonces, el momento que va a ser mágico va a ser cuando vuelva el tren de pasajeros.
Claro. Como decir, bueno, voy a comprar un boleto y me voy aunque sea hasta de Devoto, pero viajar en el tren. Esa es una experiencia maravillosa, maravillosa. En el tren, porque mis papás trabajaban en el ferrocarril, no nos salía nada a nosotros. Claro, Claro, era gratis. Los empleados del ferrocarril no pagaban el pasaje, tenían el pasaje gratis. Claro, en el tren. Creo que 1 o 2 veces al año. Sí. 1 o 2 veces al Una o año. dos veces al año. El tren tiene también, como un avión, por ejemplo, tiene categorías de pasajeros. Estaba la parte de categoría 1, ¿sí? Y la parte VIP, digamos. Claro. Asientos como lo de los colectivos, así bien espumosos, Oh. acolchonaditos. Y estaba la otra, la de segunda categoría, que ya no eran más derechitos, así como los del Foro Bus. Claro. ¿Sí? Así. Exacto. Son duros esos. Lindo era poder viajar ¿En la primera? en la primera, digamos. Y ahí, bueno, tenían el tren, el servicio del comedor. ¿Sí? Iba gente, mozos, te vendían café, te vendían gaseosa. Si querías ir a comer, había un lugar destinado para ir a comer. ¿Sí? Claro. Incluso pasaba no me acuerdo cómo se llamaba, los mozos, y te preguntaba, ¿usted quiere comer? Sí. ¿Qué hay en la carta? Supongamos milanesa con papas fritas. A las 12 vaya a tal lugar y ahí se le va a servir la milanesa con papas fritas. Obvio. Eso había que pagarlo, ¿no? Porque no. Y No estaba incluido en el precio del boleto. No estaba incluido en el precio del boleto. Pero bueno, así que. Pero todo un servicio, era todo una cosa. Había trenes de mucha categoría, llegó a ver. Esos trenes corrieron acá. Yo alcancé a usarlo. Tenía mi hija mayor que va a cumplir 40 años, tenía 2 años, así que hace 38 años. Yo usé el cinta de plata para ir desde San Francisco, porque ese paraba en San Francisco. Desde San Francisco a Buenos Aires. Y el tren ese tenía cine. Un vagón cine, un vagón comedor y vagones dormitorios. Si vos no querías ir sentado en un vagón con 50 personas, querías un dormitorio para vos solo, un camarote se llamaba. Cada camarote tenía su baño privado dentro de un vagón de tren. O sea, había mucha categoría en los trenes de pasajeros. Después, lamentablemente, todo eso se perdió. Mi papá siempre me decía que cuando él vivía en Devoto, porque mi papá vivía en Devoto, me decía que una vez pasó el tren y pasaba Eva Perón, Sí. Que se iba, y dice que cada estación paraba y la gente se amontonaba ahí. Estaba destinado dentro de su gobierno, Sí. que una vez al año, me parece que era así, tenía, porque eso me lo había contado mi papá, Ajá. tenía que viajar en tren y ir parando por todas las estaciones Ajá. y ir dejándole cosas a los niños. A los niños, sí. A los niños. Sí, Desde ropa hasta juguetes, por ejemplo. claro. Nosotros con los chicos de sexto estuvimos investigando las presidencias y la relación que tuvieron las presidencias con los ferrocarriles. Claro. Así que bueno. Acá, recién conversando con Claudia, le decía, desgraciadamente siempre en estos temas así de decadencia de las cosas, hay que caer en la política. Y la política, a pesar de que mucha gente habla mal de la política y de los políticos, yo digo que la política es lo mejor que hay, es lo más bueno que hay cuando se hace con buenas intenciones, ¿cierto? Lo que le cambia la vida a la gente es la buena política. Y acá, por ejemplo, yo tengo una palabra que la inventé yo, no está en la Real Academia Española, no existe la palabra porque la inventé yo. Acá ocurrió un ferrocarrilcidio. Cuando matan a una persona dicen un homicidio, ¿no es cierto? O cuando mata un hijo mata a un padre dice un fratricidio, ¿no es cierto? Bueno, yo digo que acá en la Argentina ocurrió un ferrocarrilcidio. Claro.
hubo un presidente, todos los presidentes anteriores a la década del 60 hicieron muchas cosas buenas con el ferrocarril. Lo hicieron llegar a la cifra de más de 40.000 kilómetros de vías. Pero a partir del año 1962, me parece que es que asumió un presidente que se llamó Arturo Frondizi. ¿Quién lo investigó, Arturo Frondizi? Muy bien. Ese señor es el primero que comenzó a bajarle el pulgar, por decirle así como hace ahora. Pero escuchen por qué, porque él sabe bien por qué, a ver. A los ferrocarriles. Ahí empezó la muerte lenta de los ferrocarriles con ese señor, porque implementó un plan que se llamaba Plan Larkin. ¿Saben quién era Larkin? Benetton Larkin era el nombre de un hombre. El Plan Larkin era, Benetton Larkin era el embajador de los Estados Unidos aquí en la Argentina. Ya éramos colonia en esa época, siempre estuvimos dominados por los Estados Unidos. Entonces el Plan Larkin sostenía que había que cerrar ferrocarriles para poner ómnibus y camiones. Pero fíjense usted la casualidad que ese señor Larkin era el principal accionista de los fabricantes de ómnibus y de camiones en Estados Unidos. Claro. Entonces cerraron muchos ramales de trenes para que empezara a funcionar Los camiones y los transporte de pasajeros y de cargas con camiones y ómnibus, en detrimento del ferrocarril. ¿Qué ocurrió con eso? Había que hacer más rutas, generó un movimiento, ¿no es cierto?, de dinero, pero el ferrocarril se empezó a morir ahí. Después hubo todas las políticas posteriores que hubo hacia el ferrocarril, hasta hace 10 o 12 años atrás, no más de eso, todas fueron en detrimento del ferrocarril, todas fueron para que el ferrocarril desaparezca. Y ahí, por eso les decía lo de la política, que es buena la política cuando se hace con buenas intenciones. Este señor era radical, hubo radicales, peronistas, militares, nadie se preocupó por los ferrocarriles. O sea que ahí no hay ningún partido político que pueda decir, no, nosotros nos preocupamos. No, son todas mentiras. No, nadie se preocupó por los ferrocarriles. Recién ahora, hace más o menos unos 10 o 12 años atrás, se empezaron a comprar trenes nuevos, locomotoras nuevas, se empezaron a arreglar vías, pero todavía falta muchísimo, hay un déficit total. Ustedes ven que el tren acá pasa a una velocidad despacito, cansina, porque las vías no están en condiciones. 50 o 60 años de no hacer nada de obras, de no hacer infraestructura, mantenimiento, entonces la vía se deteriora y el tren no puede ir a la velocidad que podría ir. Esas máquinas chinas que se están usando ahora, esas máquinas nuevas, son para viajar a 120 kilómetros por hora, pero van a 30, 35, cuando más, porque las vías no están en condiciones. Claro. Y así fue la historia con los ferrocarriles. Y siempre muchos intereses creados, porque los gremialistas muchas veces que deberían defender a los obreros en la época de los años 90 estuvieron de acuerdo con que cerraran estaciones y cerraran ramales y despidieran gente. Claro. Los gremialistas obtuvieron sus buenos dividendos, ustedes me entienden, ¿no es cierto? Y pasó lo que pasó. Una balanza para pesar vagones. Una balanza para pesar los vagones. Ajá. ¿Vieron donde tiene el galpón el Darío Manfrino? Ahí pasando los bomberos, ya dice ese galpón. Por ese galpón largo para allá había una línea, una vía que llegaba a una báscula donde se pesaban los vagones, porque acá se cargaban, se dejaban los vagones vacíos, ¿no es cierto? Y se llenaban con cereal o con bolsas o con hacienda, y después había que pesarlo para que el tipo que mandaba después cobrara la cantidad de kilos que había mandado. Y eso se pesaba ahí en una línea que había ahí. Ahora está todo bajo tierra, la línea está, pero está tapada por la tierra, por los yuyos, por el abandono, porque no se usó nunca más, ¿cierto? Y bueno, ahí donde está Por ahí hay unos galpones grandísimos de aquel lado, que yo no, eso era para acopio de cereales.
Bueno, esos galpones que están ahí al lado, que es lo que usa Manfredo ahí, esos Sí. nunca fueron del ferrocarril. El Ah, ferrocarril termina ahí, en el lado, digamos, colindante con el galpón. Ese galpón lo había hecho la firma Marconetti. Ahí donde Marconetti tenía todos sus depósitos. Yo no llegué a verlo, pero me enteré que fue por eso era. claro. Ahí donde está el velódromo ese que hay para correr ahí. La bicicleta, ¿vieron para andar en la gente bicicleta? sale a caminar. Ahí había un galpón también, donde se guardaban cosas del ferrocarril, o sea, maquinarias, repuestos, durmientes, rieles, todas esas cosas que se usaban ahí para el funcionamiento del ferrocarril. Y a los bomberos, ahí al lado de los bomberos, también está cubierta ahora por el pavimento y por la tierra. También había una línea de tren que entraba con los vagones a dejar la mercadería o directamente dejaban el vagón ahí en la firma esa de Marconetti, que es donde están los bomberos ahora. Eso, el movimiento que tenía la estación de la Francia era muchísimo, muchísimo. Yo los invito, si ustedes, todos tienen su computadora, su tablet, ¿no es cierto? ¿Facebook tienen? No, todavía no, son muy Bueno, chicos. si alguno tiene Facebook, o su papá o su mamá tiene Facebook, Ujú. entren en una página que se llama La Francia, Imágenes, Recuerdos y Vivencias. Esa es una página que hice yo. Y ahí hay muchas cosas del ferrocarril, no solamente del ferrocarril, de otras cosas de la Francia. Y yo siempre me gustó buscar material, hablar con gente así, y lo vuelco todo en esa página ahí de Facebook. Ahí hay muchísimas explicaciones del ferrocarril.